Hola, buenas tardes chicos. Otra vez bienvenidos a esta tercera sesión de cine que va a ser dirigida por el profesor Benjamín Ramírez Zamudio. Y pues bueno, adelante profesor, en el momento en que usted quiera. Muy bien, pues quizás será un buen momento para empezar. Iniciaremos con una recapitulación rápida. Espero que, sobre todo los que han estado en sesiones anteriores tengan su síntesis de la película. Eso será como muy, muy útil para esta sesión. Pero vamos a empezar con una recapitulación porque sé que tratando de honrar un poco los tiempos de la misma sesión, terminé de manera un poco precipitada y trataré de empezar de manera un poco más tranquila para darle tiempo al tiempo, pero necesitaba por lo menos, sobre todo para su visionado, que tuvieran algunas cosas ya bien preparadas. Voy a compartirles nada más la presentación de apoyo para que podamos comenzar y ya no habrá ningún problema. Déjenme ver aquí. Comparto con ustedes y plantearemos las cosas que ya hemos dicho con anterioridad. Todos ven un Tori, ¿verdad? Díganme que sí. Nada más confirme porque yo no puedo ver lo que ustedes están viendo. Bien, excelente. Veo dos pantallas a la vez, por Sí, suerte. Ok. Recuerden que en la clase pasada habíamos, bueno, la sesión, no es una clase, en la parte del taller anterior, habíamos hablado un poquito sobre el santuario Shinto, ¿no? Este santuario que nos lleva a una puerta primero de un mundo espiritual. Dejen, de una vez pongo la presentación completa, que creo que será lo ideal. Y estas puertas que parecen completamente inútiles, pero que evidentemente nos hablan de una trascendencia. Habíamos visto que en el viaje de Chihiro están presentes y dan la premonición de justo lo que está a punto de pasar. Y bueno, eso es como la esencia. Hablamos de otras partes del santuario, pero que por ahora no serán motivo de esta recapitulación. Más adelante también hablamos del concepto de Kami, pensando que no era un dios, una divinidad en forma, sino más bien que era lo sagrado. Específicamente en el viaje de Chihiro, vimos a este ser pestilente, como este dios pestilente, pero que eventualmente se transformaría en una divinidad acuática y de hecho hasta el mismo Haku, convirtiéndose en algún momento en esta divinidad del río rápido ámbar que representa no solo, y piénsenlo y recuerden, no es solo la parte acuática, sino todo aquello que causa un asombro absoluto. No olviden algo, era el planteamiento de la clase pasada, el mundo tradicional japonés es un mundo que parte de un pensamiento prehistórico, de un pensamiento animista, totemista, fetichista, y en este caso estamos hablando de las fuerzas de la naturaleza transformadas en dioses en el instante mismo en el que el ser humano se siente abatido y se siente completamente desbordado por estas fuerzas. A eso los teóricos de la prehistoria le llaman el desamparo original, el momento en el que fenomenológicamente sientes la fuerza de la naturaleza y la divinizas. Eh, Junto con esta totemización, y aquí vemos de todo, ¿no? O sea, hay animales, hay plantas, este es como una especie de nabo, hay todo lo que está en la naturaleza y todo lo que existe puede ser parte de, no solo los ríos, por supuesto, no solo las tormentas. También hablamos del fetichismo propio del mundo Shinto, ¿no? En el que una cosa cualquiera, en este caso unas tiras de papel, pero bien pueden ser espejos y bien pueden ser herrumbes y otro tipo de, de, de piezas que no valen nada por sí mismas, se pueden realmente transformar y ser la esencia misma y el cuerpo mismo de las divinidades. Todo eso se puede tener en cuenta para hacer el visionado de Your Name. Pero inclusive, y sé que es atípico en la dinámica que hemos tenido, pero voy a comenzar esta, esta sesión ¿cómo decirlo?, de pensamiento, con una pequeña historia que va a conectar nuestra clase 1 para los que estuvieron, nuestra sesión 2 y evidentemente lo que hemos visto. En este caso, es una forma en la que Okakura Kakuzo, el maestro del té, trata de darnos una respuesta oriental de qué es el arte.
Recuerden esa pregunta que parece no tener respuesta. Vamos a ver qué piensan los orientales y qué opinan de cómo se puede definir. En este caso, Okakura Kakuzo plantea la historia de el arpa amaestrada. ¿Alguien está conoce un poco la idea de esta arpa amaestrada? Lo había mencionado antes, ¿no? En clases anteriores, en sesiones anteriores o no. Andy, Félix, ¿no? ¿No había mencionado el arpa maestrada? ¿Seguros, seguros, seguros? Ok, entonces solo quería estar 100% seguro. Lo tenía en mi planeación original. Les dije que en una de mis primeras clases tenía como distintos tipos de escenarios. Si a alguien le parece un poco conocida, me interrumpe y me dice, ya hablaste de ella. Con el arpa maestrada, Okakura Kakuzo plantea que existe una forma en la que la naturaleza misma puede ser abstraída y puede llevarse a un objeto mágico. En este caso, es un mago que se dedica a tomar el alma de un árbol kiri. ¿Están seguros que no habíamos hablado de esto? Un árbol que se transforma en un arpa. ¿No les suena en absoluto? ¿No? Un árbol kiri es un árbol que en teoría tiene una cantidad de vida interminable. Es decir, era un árbol tan grande que decían que sus hojas tocaban y platicaban con las estrellas y que sus raíces llegaban al centro de la tierra y tocaban inclusive el dragón de plata que habitaba en el corazón de la tierra. En este caso, los antiguos orientales planteaban que estos árboles eran tan sagrados que el hecho mismo de tomar la esencia del árbol kiri y transformarla en algo más, bien podría ser algo que podría ser castigado por los dioses. En este caso, un mago bastante prodigioso decidió transformar a esta magna pieza de la naturaleza que había visto las edades del hombre y que había hasta cierto punto contemplado tanto el esplendor de la naturaleza como los momentos más terribles del ser humano y transformarlo en un objeto, en un arpa. Las personas trataban de tocar el arpa y de hecho fue un gran regalo para el emperador de China. Y cuando llegó este instrumento musical y los músicos trataron de tocarla, nadie podía tocar el arpa. Salían chirridos infernales, hacían las veces pues, realmente músicos aparentemente no profesionales, cuando tocaban otras cosas y sonaban muy bien, pero aparentemente esta arpa estaba maldita. Una vez más reitero, no les suena, ¿verdad? ¿Están seguros, seguros, seguros? Bien. La gran pregunta quizás sería, ¿por qué no pueden tocar el arpa? El arpa, a final de cuentas, terminó siendo una especie de cachivache que se arrumbó en uno de los grandes armarios del emperador hasta que llegó un músico extraordinario, un músico que realmente parecía entender no solo la música, sino algo más. Y en este caso específico le pidió al emperador que desempolvara el arpa y preparó a toda la corte para escuchar la verdadera melodía. Cuando empezó a tocar con un solo movimiento de su mano, una de las cuerdas comenzó a vibrar y en lugar de escuchar como tal música, lo que empezaban a percibir los presentes era el sonido mismo de la naturaleza. Primero quizá, y depende aquí las distintas versiones de las personas que estuvieron presentes, algunas dirán que al inicio sentían una pequeña brisa y ligera brisa que hacía las veces del sonido con el cual las hojas de cerezo van poco a poco cayendo cuando es la primavera. Después, con un movimiento de mano, comienza a sonar más bien la lluvia del verano y después de eso prácticamente todos comenzaron o a oler la tierra mojada o a empezar a imaginar una de estas veladas nocturnas de los veranos japoneses en las cuales hace mucho calor y necesitas refrescarte con un poco de agua o con un poco de té. Más adelante sonaron el resto de las estaciones del año, pero también los sonidos de la guerra, los sonidos de la desesperación, los sonidos de la lucha. Y si realmente, y espero que lo hagan, me van siguiendo hasta aquí, a final de cuentas, parecía de algún modo que no era como tal una música, pero aún así todos quedaron extasiados.
La gran pregunta que estoy seguro que si comprenden el mundo japonés lo podrán contestar. Por ahora no enunciaré una pregunta directa como suelo hacer, pero lo que todos se preguntaban era ¿por qué? ¿Por qué Peiwo pudo tocar el arpa y por qué pudo sacar esos sonidos? Quiero, en ese sentido, para que no hagan trampa y nada por el estilo, que si alguien tiene, y veo que algunos están tomando anotaciones, pongan su respuesta en papel. Por ahora no voy a pedir que lo pongan en otro lado, pero traten de imaginar y traten realmente de pensar y elucubrar qué pudo haber hecho Peiwo que fuera distinto al resto de los músicos. Mientras dejamos esa pregunta abierta y que evidentemente se transformará y se contestará al final de esta sesión, seguiremos entonces con nuestro proyecto cinematográfico, que no me olvido de él, y antes inclusive de escuchar como tal las distintas síntesis de la película que puedan tener ustedes, quiero que me planteen quién es el personaje principal y cuál es su conflicto. Así de simple, así de sencillo. Y no lo es porque Your Name puede plantear ciertas dificultades en eso. Entonces, ¿algún voluntario para empezar con esto? ¿Quién es el personaje principal y cuál es su conflicto? Conflicto principal, porque saben que conflictos hay muchos dentro de la obra cinematográfica. A ver, no se escucha. Y si no, comienzo de manera random esperando que hayan visto la película. ¿No? ¿No? Hannah, te escuchamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué tienes en mente? A ver. Em, yo creo que el conflicto de la película es que Mitsuha y Taki no logran intercambiar de nuevo sus vidas. Ok. Así. ¿Y quién es el personaje principal? Yo diría que Taki, ¿Por pero qué? también está Mitsuha. Ok, entonces serían como coprotagonistas. Ajá. Ok, interesante, muy interesante. Edgar, ¿estabas alzando la mano o era más bien parte de tu Me ambiente? estaba acomodando aquí la gorra. Pero quieres participar, sería un placer que la casualidad te haga hablar. Sí. Bueno, hace tiempo que vi la película, de tener un año, Ujú. porque yo soy de derecho, decidí adentrarme aquí. Bien. Yo creo que a lo mejor el personaje principal es la chica, y es un nombre específico, porque realmente la historia gira en torno a la realidad que vive ella y al pasado que sufre ella, ¿no? O sea, cómo vamos a resolver este planteamiento, ese problema de lo que Ujú. sucedió. Yo creo Ujú. que a lo mejor el personaje principal es ella, en ella gira la historia. Ok, ¿y cuál sería el conflicto entonces? El conflicto, pues, es justamente ese planteamiento de que se enamora de una persona que murió por una catástrofe de hace mucho tiempo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Me estás ayudando a hacer una buena síntesis. Aunque a pesar de lo que dices, falta un toque más para llegar al conflicto esencial, pero me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien, muy, muy bien. Edgar, qué bueno. Por último, alguien más de los que tienen las cámaras apagadas, no, ni siquiera puedo saber si están ahí, si están interesados, si no, si pueden prender la cámara, nada me daría más gusto para poder inclusive interactuar con ustedes y saber. En ese sentido, digo, no quiero utilizar el nombre que dice ahí, pero Moto G7 Power, si quieres decir algo, sería fantástico y fenomenal. Si dices tu nombre, sería todavía mejor. Justo, adelante. No se escucha nada. ¿Escuchan algo de lo que dice? No, ¿verdad? No, no puedes quitar tu micro. Yo Ahí sí está, Hola, puedo. ahí Ya. está, ahí está. hola, 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 bienvenida. gracias, excelente película, me gustó mucho. Y bueno, no sé si sea adecuada mi apreciación, pero para mí creo que lo más importante fue la línea del tiempo. Sí, creo que Mitsuha es el principal, la principal en el tema, porque ella es quien le grita, o sea, al pasar por el Tari, Ujú, ujú, al ujú. pasar por este monumento y cambiar como el clima, ella grita a todos los cielos que no le gusta este lugar para vivir, que detesta este pueblo. A raíz de eso es cuando se desprende, bueno, cobra más fuerza la realidad
3 años adelante y en su mundo, porque es cuando se empiezan a conectar como más intensamente y empiezan a tener una relación. Y pues sí, para mí creo que es más el enfoque de la línea del tiempo, ¿no? Vivir en diferentes tiempos. Claro, claro. De hecho, vamos a pasar justo en esta sesión a los temas. Excelente. Y nada más dime tu nombre porque si no, no sabré cómo referirme a ti. Anaísi Ani. Marco. Ok, ok, excelente. Muy bien, Gracias. muy bien. Espero recordarlo. Y en el sentido muy sencillo, no olviden algo, ¿eh? Una cosa es el detonante de las acciones y otra quién es el personaje principal. En ese sentido, si ven, por ejemplo, Toy Story, en Toy Story el detonante de las acciones es Buzz Lightyear, la llegada de este intruso, pero realmente Buzz Lightyear no es el personaje principal, a pesar de que hay muchas cosas que se centran en él. En una película como Big Fish, que espero que alguno de ustedes haya visto, se centra muchísimo en la vida extraordinaria de Edward Bloom, pero el personaje principal es el hijo, que aunque salga poco, es el que lleva el arco narrativo y los cambios que realmente lo afectan. Entonces, quizá habría en ese sentido que pensar, reitero, no estoy diciendo si están bien o están mal, pero ir pensando y argumentando de manera diferente para realmente decir si ese es el personaje principal o no, pero me encantó tu interpretación y ahí tienes tu ojo ya completamente entrenado de cultura japonesa vía el Tori, definitivamente. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿O ya pasamos directamente a su síntesis? A ver, Andy, adelante. Pues no sé cómo explicarlo, pero supongo que el conflicto se centra mucho en lo que dice la abuela, ¿no? O sea, con respecto a los hilos y que el tiempo y la unión, porque justo al final el conflicto es que están unidos y que el tiempo entre ellos se ha enredado y por esto mismo es que se ha generado esta unión que tienen ellos y por eso intercambian cuerpos. Y pues sí, o sea, un poco concuerdo con lo que dijo ahorita la compañera, que efectivamente tiene mucho que ver con la línea del tiempo y justo el cómo van a desenredar estos dos personajes pues cada uno su línea, pero aparte también solucionar, creo yo, es quizá como un conflicto secundario, o sea, su conflicto interno, que de hecho así empieza la película, ¿no? O sea, ambos diciendo, es que me despierto llorando, es que tengo un vacío en mi interior que no logro saber por qué es. Entonces creo que también es esta búsqueda por, eh, pues sí, por resolver ese vacío también, no sé. Sí. A ver, se están desfogando mucho y por eso voy a cambiar un poco el orden de las cosas, pero creo que funcionará muy bien. Utilicen el chat, ahorita eso nos va a servir mucho como un espacio para que todos y cada uno de ustedes ponga, ojo, en una película, la película puede tener distintos temas. Los temas en ocasiones tienen que ver, como lo veíamos antes, en el contenido o en la forma. Es decir, tienes una película de terror, pues obviamente parte de los temas saldrán de la forma en la que lo estás planteando, a partir del género, a partir de las formas en las que creas tu propia obra cinematográfica, ¿no? Al mismo tiempo, el contenido plantea otras cosas, ¿no? Y puede plantear temáticas de relaciones amorosas o de guerra o N cantidad de cosas más. Entonces, tratando de pensar y plantear tres temas, y cuando digo temas es concepto, no se vayan a una explicación directa, es una palabra. Entonces, tienen que plantear cada uno tres palabras, tres conceptos. ¿Cuáles serían los tres conceptos claves que ustedes ven en esta película? Quiero participación en el chat. Adelante, ahorita leeremos algunas, las que sean como las más constantes, y les doy un minuto para eso. Es sencillo, ya es lo que están tratando de desfogar. Y lo que quiero que traten de diferenciar, sobre todo, es que una cosa son los temas, otra es el conflicto. En ocasiones puede estar de la mano y en ocasiones no. Muy bien, nos van llegando porque yo sé que el vacío nos mata, ¿verdad, Liz? Entonces necesitamos hablar un poco para que no se vayan los de Facebook. No sé si hay alguien en Facebook que esté escribiendo algo y que quieras compartir con nosotros o no, hemos fracasado en el mundo de la... Hubo un problemita por ahí en Facebook, Benji, pero Bueno, se resuelve.
No pasa nada, no pasa nada. Pues estamos aquí con nuestros niños. Y yo estoy feliz. Yo nada más lo hago para llenar el espacio. Somos una sociedad que odia el vacío y el silencio cuando deberíamos, al contrario, de añorarlo y disfrutarlo. Pero bueno, menos en tiempo de COVID. Eso creo que no. Ok, vamos a ver. Ya tenemos prácticamente, me gusta mucho, algunos conceptos se repiten o son muy parecidos, como el de unión y conexión, como el de deseo y amor. Tiempo creo que está en bastantes. Por ahí faltan un par que son muy, muy japoneses, pero me gusta. Ahora, reitero, una cosa es, y ahora voy a explicar esto para que lo visualicen y después voy a la síntesis. No olviden algo. Estamos tratando de irnos al cine más clásico que se hace. Por ahora todavía no damos el salto al cine más experimental. Vamos a la gran forma del cine de los 3 actos. Y no olviden algo. En el primer acto, que en este caso hasta tomo tiempos, para que vean la clavadez mía, no tienen que hacerlo ustedes, pero los planteamientos de una película moderna, de una película contemporánea, serían muy cortos. De una película de 2 horas tendrás 15, 20 minutos a lo mucho, cuando los desarrollos de las viejas películas eran 30, 40 minutos, para saber quiénes son los personajes principales. Siempre en el inicio te dan el planteamiento, ya que estábamos hablando de Toy Story, el inicio icónico y cómo nos presentan a Buzz Lightyear es fascinante, ¿no? O sea, es una toma que va de abajo hacia arriba, nos lo muestra maravilloso, y en ocasiones todavía no hablaremos de personajes, hay que decirlo, eso será hasta la siguiente clase, pero la forma en la que vemos por primera vez a un personaje siempre, 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 siempre o sea, será ideal. ¿Cómo conocemos de algún modo a Taki? Lo conocemos en el cuerpo de Mitsuha, estando apenado y viendo su cuerpo desnudo y no sabiendo qué está pasando ahí. Y eso ya nos está hablando evidentemente del gran conflicto que hay, porque en el primer acto y en esta parte de la presentación, no solo la presentación de personajes, sino de la situación y el contexto, y al mismo tiempo de la promesa, es decir, de lo que vamos a ver, en el sentido de que nos prometen, en este caso, pues una especie de comedia de algún modo, una parte romántica de inicio, pues digo, es el clásico aquí sí del planteamiento chico conoce a chica. Las circunstancias en las que se conocen ya es muy, muy, muy extraña, muy al estilo, para los que hayan visto, como un Viernes de Locos. Si no es un Viernes de Locos, sería como Brave, pero en lugar digo, Brave es un Viernes de Locos medieval, ¿están de acuerdo, no? Y sería como un Viernes de Loco japonés, con otras cosas que, eso sí, a esta película justo una sección que ahorita voy a nombrar es la que lo vuelve definitivamente una obra más allá de lo evidente, ¿no? Y por supuesto, el objetivo de la vida. El objetivo de la vida de los personajes normalmente, no siempre, depende de la película, pero podría ser también planteado en esta estructura. En este caso, entre los 18 minutos y los antes de los 30, pero desde los 18 minutos ya sabes qué está pasando. A los 18 minutos ya despierta ella en el cuerpo de Take después de la escena en donde ella le pide a los dioses que quiere renacer como un chico en Tokio. Y en ese momento ya sabes que algo está pasando. En ese momento ya entiendes la primera escena y sabes que algo está mal. Aunque hasta los 27 minutos es que realmente está completamente planteado todo, que es esta secuencia del intercambio en donde se enojan y se ponen reglas. Y ahí ya sabes cuál es el primer conflicto. El conflicto se plantea en el primer acto y es el que da paso, una vez que está establecido el conflicto, da paso al segundo acto. ¿Cuál es este conflicto? ¿Quién lo enuncia de manera simple, clara y llana? Diego. ¿Puedo estar ¿puedo poner ese peso sobre tus hombros? Creo. ¿Cuál es ese primer conflicto? Que ya no se pueden conectar, o sea, ya dejaron de cambiar. 27 minutos todavía no. De los 18 a los 27 minutos hay un primer conflicto que resolver. ¿Cuál es? Al 27 sería cómo organizar sus vidas para que no salga todo de control. Eso es en parte. ¿Alguien tiene alguna otra idea de cuál puede ser ese primer conflicto? A ver, Félix. ¿Están cambiando de cuerpo y tienen que aprender a manejarlo? Sí, es un poco, es más o menos lo mismo. Bien.
Efectivamente, y como Diego... Ale, perdón, adelante. No te había visto. Podría ser el por qué existe ese intercambio. Claro, en parte está ahí subsumido, no se trata tanto y no parecen tratar de arreglarlo, pero sin duda está esa incomodidad de algún modo, ¿no? Edgar, perdón. Si no mal recuerdo, creo que olvidaban quiénes eran, ¿no? O sea, el día siguiente. Exacto. De origen se plantea que se olvida, llega un momento en el que parece muy presente, que es justo el instante en el que estamos. Y ojo, algo que deben de tomar en cuenta es que una vez que está planteado, entonces comienza el segundo acto, que es el momento en el que este conflicto comienza a escalar. El conflicto, evidentemente, de que sus vidas cambien, de cómo están manejando realmente esos intercambios, de si es soportable o no, de que uno se mete en la vida del otro, hasta que, ojo, siempre tiene que haber como una especie de curva en donde el conflicto genere más problemas, menos problemas, siempre tiene que ser inevitable, aquí hay una inevitabilidad porque no pueden resolverlo, pero específicamente, y no todas las películas lo tienen, pero esta lo tiene, hay algo en la segunda parte, en este segundo acto, que se llama el midpoint. El midpoint, lo que supone, que es lo que bien dijo Diego, es un cambio de conflicto, un cambio del conflicto inicial y es como una vuelta de tuerca. Diego, simplemente por el mero placer y gusto de escucharlo, ¿cuál es ese segundo conflicto, Diego? Que ya no se pueden conectar. Exacto. Esa imposibilidad de conectar y esa necesidad, una vez más, es una necesidad, algo que va más allá de sí, de saber qué fue lo que pasó, por qué ya no está ahí y quiere encontrarla, porque como ustedes muy bien lo dijeron en el tema, está completa y absolutamente enamorada. ¿Dudas hasta aquí o vamos bien? ¿Bien? Ok, excelente. Si todo esto ha salido muy bien, ojo, en el caso específico, el midpoint sucede en el minuto 50 de la película y de ahí sigue desarrollándose hasta llegar al momento de la crisis y el clímax. La crisis es lo que hace que todo se vaya arreglando y que todos los conflictos vayan apuntando a un solo lugar y que el personaje principal vaya viendo si puede o no resolver el conflicto. En este caso, la crisis comienza cuando Taki ya ha viajado al pasado y ha vuelto a estar en el cuerpo de Mitsuha y está planeando todo lo que puede hacer, pero el clímax, el tercer acto, es el más efímero de todos, el que normalmente es el choque de trenes, el destino de la humanidad está en las manos, es cuando el personaje se encuentra en el momento cumbre. Ese es el clímax y normalmente dura unos cuantos minutos nada más. Depende de la película, depende del desarrollo. Ejemplo, hay películas que son anticlimáticas. Si alguien ha visto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, espero que alguno de ustedes lo haya hecho, y entonces se acaba el conflicto, acaban con el enemigo y queda media hora de película. Y eso es así como, a ver, en serio. Y digo, si eres fanático, pues si dices, ay, quiero ver qué pasa con todos los personajes. Pero si no, se convierte en una aburrición total porque pues ya no hay nada que resolver y simplemente ves cosas desarrollarse. No olviden algo. Es decir, aquí es una frase que uno de mis profesores de guionismo usaba, pero si las personas son felices, la película no sirve, no avanza. O sea, tiene que haber un problema que resolver porque si no las cosas simplemente no funcionan. Y en ese sentido, creo que ya tenemos las bases de... No me voy a clavar el día de hoy tanto con la síntesis, quiero ver qué hicieron ustedes. Alguien que crea tener una buena síntesis y que quiera leerla en voz alta, Ilse, nada me daría más gusto que usted fuera. No lo sé, no lo sé. ¿Alguien tiene su síntesis y quiere leerla? Adelante. O no fue una labor tan sencilla como parecía. ¿No? Andy, Ale, Diego, Edgar, Hannah. A ver, Pues yo escribí una, pero no sé si esté bien. Ok, Diego e Ilse, en ese orden, va. Te tardaste un poquito. Quizá debe haber incluido lo del cometa, pero puse Mitsuha y Taki buscando algo a causa de un sentimiento en sus respectivos tiempos y lugares, se encuentran espiritualmente ligados y logran superar las circunstancias que los mantienen separados. Ok, ¿dónde está el conflicto? ¿Cuál es el conflicto ahí? Por eso dije. Tu conflicto es las circunstancias que los mantuvieron separados. Te falta desgarrar el conflicto y poner cuál es el verdadero maldito conflicto.
A ver, vamos a seguir. Ilse, ¿qué tienes? Pero bien, bien, o sea, ahorita no pasa Ay, nada, todos estamos aprendiendo, no te sientas mal, Diego, al contrario, gracias por compartir conmigo esto. Ilse, pues yo creo que me fui más o menos por el mismo camino, igual y me faltó un poquito eh, ponerlo más claro. ¿mm? Y me fui un poquito también más por lo de almas gemelas que, según yo, al menos a mi parecer, lidia con eso la película, lo del hilo rojo y todo eso. Puse Taki y Mitsuha, dos almas gemelas separadas por el tiempo y el espacio, se enfrentan a un camino rocoso con el único objetivo de reencontrarse como el destino lo escribió. Bastante bueno, porque planteas ahí, ¿puedes volverla a leer nada más para citarte textualmente? Sí. Taki y Mitsuha, dos almas gemelas separadas por el tiempo y el espacio, se enfrentan a un camino rocoso con el objetivo de reencontrarse como el destino lo escribió. Separadas por el tiempo y el espacio. Me quebré la cabeza tratando de exponer esa parte en más palabras. Tú lo hiciste de manera muy elegante, muy elegante. Creo que ahí es gran parte del conflicto, ¿no? Inclusive no tienes que decir, ay, los sueños. No, ese es un gran conflicto, por supuesto. Si alguien, por ejemplo, hubiera puesto la parte de la muerte, la parte de salvar a, también hubiera podido funcionar porque es el gran conflicto del midpoint. Una última o ya puedo seguir adelante. Voy a los temas. Andy, adelante. Ay, a ver. Taki y Mitsuha, dos almas aparentemente contrarias que están unidas haciendo que intercambien sus cuerpos, aunque muy abruptamente cuando deja de pasar se dan cuenta que su unión ha sobrepasado el tiempo y el espacio. Taki es el único que puede desenredar sus hilos y además es el único capaz de salvar a Mitsuha de su inevitable muerte. Me gusta, aunque por sintaxis tienes un punto y seguido ahí. Entonces, como síntesis no funcionaría. Cuando dices está aquí, no sé qué, ahí empieza tu punto y seguido. Entonces tendrías que abstraerlo un poco más, aunque como desarrollo de historia me parece preciso, me parece muy preciso. Bien, vamos a seguir trabajando con eso y seguiré preguntando en próximas entregas ese tipo de síntesis y espero que otras personas se arriesguen a no pasa nada. Creo que al equivocarnos en ocasiones podemos crecer más. Yo soy el primero que, créanme, que he hecho el ridículo muchas veces, entonces, y haré el ridículo frente a ustedes, entonces no pasa nada. Ustedes háganlo, no, arriesguense, creo que es el punto, además, uno de los puntos de la película, creo yo. Pero, en términos de temas, me gusta mucho lo que pusieron. Nadie puso uno de los temas que a mí me parece esencial y que nadie quiere aceptar, pero ahorita llegaré a ellos, no se preocupen. Ajá, pero tienen mundo espiritual, me gusta mundo espiritual, tiempo está correcto, lazo, vínculos, ok. Solo hay uno que pone Hannah, de hecho, que puso mundo espiritual y eso me parece más que agradable. Entonces voy a compartir una vez más con ustedes la presentación porque tengo algunas imágenes para ustedes. Si alguien necesita, ojo, los voy a empezar a perder un poco de vista, pero si los pierdo de vista, déjenme ver nada más. Y quieren preguntar algo, entonces pues ahí prendan micrófono, si no entienden algo, necesitan hacer una pregunta o algo así, y sin duda alguna yo les contestaré. En este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere decir algo? ¿Quieren decirme no? Lo que has dicho está mal. Adelante. Yo tengo una pequeña duda. Hace ratito estaba hablando un poquito como, bueno, me llegó a la duda más en la cabeza, si le podemos poner alguna categoría. Usualmente el anime, una película de anime llega a tener categorías. No sé, a lo mejor shock o algo por el estilo. Bueno, aquí sí debo de ser franco completamente. A pesar de que he estudiado cine japonés, nunca me he puesto a estudiar así nombres específicos de animes y o sea, tal género de anime es esto, tal género. Eso sí me declaro un ignorante, tengo que decirlo. Entonces no podría saber el término específico con el cual, sobre todo porque hay que decirlo, creo que esta película de anime en sí misma no es como otras que es como muy, ¿cómo decirlo? Es decir, hay algunos productos que son muy internos y que están hechas para que
la cultura japonesa y los japoneses simplemente la conozcan. Y esta yo creo que sí se abre un poco y está hecha para un panorama internacional. ¿Estás de acuerdo, Edgar, no? O sea, sí tiene una tendencia de universalismo. Y por eso creo que los temas van a ser bien importantes para ello, y aún así hay cosas que se nos pueden ir como occidentales, sin duda, a menos de que poco a poco vayamos entrenando ese ojo. Por ejemplo, me llama mucho la atención, y sí lo tengo de inicio, entonces comparto ahora sí pantalla con ustedes y comienzo esta descripción. Déjenme ver. ¿Cuál de los dos es? Yo creo que es este. Bien, comparto con ustedes y me llama mucho la atención que a pesar de que lo habíamos hablado y dicho en la película anterior, nadie lo haya mencionado, uno de los temas principales, ejes y constantes en el cine japonés es la diferencia entre campo y ciudad. Así de simple, así de sencillo. Y está puesta y es evidente, ¿no? En el viaje de Chihiro, nosotros habíamos dicho que estaba esa diferenciación, ¿no? Y que estaba el mundo espiritual, el mundo tradicional, el mundo nada industrializado, marcado por el automóvil, la ciudad y todo lo que está del otro lado del Tori, por supuesto. En este caso, tenemos una vida más tranquila, una vida sin muchas conexiones, una vida, y hasta lo vieron con los rituales Shinto, ¿no? Todavía muy tradicionalista frente a un mundo completamente globalizado, en donde Taki tiene que trabajar en un restaurante fancy internacional. Y no olviden en ese sentido, aunque todavía no vamos a ver teoría del color, pero no olviden los colores de esta escena, que más allá de que plantean hasta cierto punto los azules y los verdes un color frío, un color de tranquilidad, y hasta cierto punto, digo, los brillos ayudan a poner un toque resplandeciente, tendrá más significado un poco más adelante esta cuestión, no tanto del color, pero quiero que guarden esta imagen en su mente. Después de esto, podríamos nosotros plantear, y aquí creo que vamos de la mano, no solo la idea de unión, sino vamos a subsumirlo por ahora en la idea del tiempo. Aquí creo que no estamos resolviendo nada nuevo para ustedes, ¿no? Tenemos un tiempo que está relacionado con la urdimbre, está relacionado con estos hilos que van poco a poco urdiéndose uno con otro, y como muchos de ustedes sabrán, vía estos hilos que van pasando de un lado al otro, la clásica y maravillosa historia del hilo rojo. Seré curioso porque aquí sí quiero saber quiénes están conscientes de esa historia y quiénes no. Levanten la mano, Once Bonita, quienes sí conocen la historia. Félix sí, Ilse sí, Hannah sí, Andy sí, y por ahí hay un grupo que parece que no. Y bueno, los que están así en las tinieblas, que la verdad es que no sé si sí o si no. ¿Alguien quiere aventurarse de manera muy breve a narrar la historia del hilo rojo? De manera muy, muy breve, muy sencilla, no tienen que ser expertos para hacerlo. Ni siquiera voy a hacerlo. Félix, adelante. Ay, Dios, ok. Básicamente, que todos estamos ligados a través de hilos a otras personas, pero estamos ligados a través de un hilo rojo a la persona que en teoría debe ser nuestra alma gemela, y siempre vamos siguiendo ese hilo aunque no lo sepamos. Exacto. Es una conexión aparentemente única y que prácticamente hasta podría conceptualizarse de la manera de la antigüedad a una especie de destino, ¿no? Es el destino llamando a tu puerta y diciéndote, ella es él y no hay nadie más. Punto. Y eso es lo dramático, aquí lo hacen evidente para cualquiera que conozca esa historia y te lo sueltan a la cara, y si no lo entendiste, entonces en el momento en el que viene esta transmigración final, te ponen vía un hilo rojo cómo él está interligado desde el día del nacimiento de Mitsuha a ella, ¿no? Regresamos a esto. Si bien está esta idea de tiempo subsumida en esta complejidad y en esta urdimbre y en este hilo rojo por sí mismo, también estaría, y sigo con mi presentación, también estaría la idea de futuro pasado, pero no solo el futuro pasado para ellos, que es lo evidente, ¿no? Sino la idea de futuro presente pasado japonesa, que ya habíamos visto nosotros en el viaje de Chihiro, ¿están de acuerdo, no? El momento en el cual realmente no hay una separación entre el mundo espiritual
y el mundo temporal, aquellas cosas que eso sí, pareciera que no, lo vamos a ver un poquito más adelante, no sé si inmediatamente, no, sí se puede ver inmediatamente, porque yo puedo controlar qué les pongo y qué no. Entonces, claro que sí lo podemos ver inmediatamente, pero no olviden esto, pareciera de origen que solo propone el viaje de Chihiro un momento en el cual el mundo espiritual y el mundo de los vivos está en el mismo sitio. Pero cuando tenemos esta escena con Haku, y en esta escena ella está de la mano y volando con esta divinidad de río rápido, Ámbar, y esta divinidad ya no existe en el mundo, ¿alguien recuerda qué le pasa a Haku en el viaje de Chihiro y por qué está ahí? Se vuelve a convertir en agua, ¿no? O sea, vuelve No. Independientemente de lo que le pasa en el mundo espiritual, en el mundo real es un río. Es un río en el que se cae Chihiro al inicio y evidentemente queda como sumida en él. Pero dicen cuál es el destino de este río. En la película dicen qué le pasa. ¿Alguien lo recuerda o más bien pasó de largo? Lo dice al final, pero no recuerdo. Lo dice en esa escena, ¿no? Lo secaron, ¿no? Es un río seco, vino una presa, quedó completamente seco y aún así es un tiempo en el cual en el pasado, en el presente y en el futuro sigue existiendo y puede haber una conexión. Ojo, una cosa es llevarlo a partir de nuestro querido Chihiro y otra cosa ya es esta clavadeza absoluta en donde presente, pasado y futuro se unen en un momento que es esta hora dorada, ¿no? Esta hora mágica que presenta Your Name. Una vez más, y no olviden esto, ¿sí? Es la idea de es un concepto muy antiguo, no es la idea de linealidad, porque nosotros tenemos el concepto de tiempo tenemos dos conceptos de tiempo. Uno, el concepto de tiempo creado en el siglo XIX, el siglo XVIII y XIX con la tecnología y la ciencia, que es el positivismo y la idea del tiempo rectilíneo que va haciendo que seamos mejores y mejores y mejores y el futuro queda a distancia, pero también después de ello tenemos el tiempo presupuesto por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que siempre, y de hecho esto sí es algo que he trabajado en mi tesis de maestría, que es la idea de que hoy en día vivimos en un tiempo presente, en un tiempo en donde aparentemente solo el presente es lo que importa y el futuro parece hasta cierto punto diluido. A ver, o sea, tiempos de pandemia, que sabemos que va a pasar en un mes, o sea, vamos a estar bien, vamos a estar mal, el coronavirus mutará, o sea, no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Y eso es desde que las guerras mundiales destruyeron la idea de futuro y se planteó el momento en el que pues, el ser humano tenía sus esperanzas puestas en el futuro y todo se desvaneció, porque de un momento a otro podías vivir en tu ciudad, Hiroshima, Nagasaki, y que terminaran destruidas por un soplo, ¿no? En un instante. Podías estar viviendo en la paz y de pronto que viniera la gran guerra y todas tus ilusiones y las ideas de futuro quedaran completamente destruidas. Y la verdad es que el pasado también se diluyó. O sea, ¿qué nos dicen inclusive? No, tú olvida tu pasado, tú olvida tu futuro, #YOLO, ¿no? Dedícate a tu presente y ya está. Es lo único que importa. Entonces, es muy problemático para una mente como la nuestra comprender al estilo de la prehistoria y al estilo de las culturas antiguas que presente, pasado y futuro pueden estar en un mismo instante y pueden subsumirse y ser, sobre todo, reconfiguradas. Reconfigurar el pasado a través del futuro y viceversa. Eso o sea, es imposible y solo una mentalidad como esta lo puede llegar a hacer. Es impresionante en ese sentido. Déjenme ver si tengo algo más que decir al respecto. Claro. Viene la parte más bonita, que es 100% japonesa y seguimos en un solo maldito concepto que es el tiempo y vean cómo esta película lo va desgarrando y ese sin duda entonces tiene que ser uno de los conceptos principales. Todos lo vieron, pero no estoy seguro si habían visto parte, ni siquiera yo estoy diciendo todo, seguramente hay más cosas, pero parte de toda la complejidad que implica esta parte temporal. Déjenme, comparto con ustedes imágenes.
Bueno, nada más pequeños detallitos para ir recordando en nuestras clases. Bueno, de las cosas que hemos visto. No olviden, en este caso, cuando vamos de camino nada más, retomo algo. Hanna, ¿tú fuiste la que pusiste mundo espiritual? Recuerda que no te veo, entonces tendrías que prender tu micrófono. Sí, fui yo. Ok, excelente. Entonces, retomando un segundo concepto, sin dejar el tiempo todavía, para mí mundo espiritual tiene que estar. O sea, si no está, es completamente alucinante, porque sin el mundo espiritual ni hay conflicto, ni se resuelve nada. Como bien lo decían, abajo de un tori es que se hacen las grandes promesas, ¿no? Aquí está el tori, a ver, lo voy a poner, ahí está el tori, y aquí está ella anunciándole a los dioses todavía, y vean algo, en el límite del mundo espiritual, anunciándole a los dioses qué es lo que quiere hacer y poniendo en ese sentido el camino de los dioses ahí. Pero en esta escena, que es justo antes de que comience el midpoint, y que se ve el transitar hacia el santuario, vemos ya los papelitos, estos fetiches que son papeles sagrados que implican que estamos en un lugar sagrado, y después esta entrada. A ver, aquí sí los necesito completa y absolutamente ustedes. ¿Alguien recuerda cuál es el diálogo, cuáles son los diálogos que se dan en este lugar cuando está cruzando? Y hasta la niña como que comienza a reírse y dice, ay, sí, vamos a. ¿Qué plantean? Solo veo a Andy, entonces le doy la palabra a Andy. Sí, según yo la abuela les dice que han llegado al inframundo y justo la niña dice, sí, el inframundo. Y se pasa el río corriendo. Le llaman de otra manera, además de inframundo. ¿Alguien recuerda el término? Si lo recuerdan, abran micrófonos porque no los veo. Recuerden. Pero muy bien, muy bien su memoria. Le llaman, es lo mismo, un más allá. Un más allá, un mundo como espiritual, tal cual, como lo plantean. ¿Alguien recuerda un símil de esto con el viaje de Chihiro? Cuando cruza el puente, ¿no? Cuando cruza un puente. O sea, cuando empieza a tener toda las apariciones de todos estos fenómenos y espíritus, en ese momento que cruza el puente es como la división entre el mundo visible y el mundo espiritual. El puente le ayuda a acceder a la casa de los baños, pero hay algo que es todavía más. Déjenme ver, porque creo que sí puedo cambiar de... Ay, no sé. Cuando empiezan a comer, atrás, ¿no? Hola, a ver, mí me gustaría compartir algo. Excelente, adelante, será un placer. Yo creo que en el viaje de Chihiro también la apertura del mundo espiritual es el río, porque ya después de que pasa todo este conflicto de que Chihiro ve a sus papás deshacer, de que se echa a correr y así, quiere cruzar ese río, pero no puede porque ya se convirtió en mar. Entonces, y al final, igual ya cuando regresa con sus papás, cruza ese mismo río, pero ya no está convertido en mar. Excelente. Tomen esa imagen, y esa era justo exactamente la imagen del río crecido, de un lugar intransitable. En ese sentido es no puedes regresar y no puedes pasar del mundo espiritual al mundo terrenal. Y ahora, antes de eso, vamos a las estaciones del tiempo. Una película no sería una película oriental práctica. Digo, estoy exagerando, obviamente sí las hay, ¿no? Pero parece que hay una obsesión absoluta en el mundo oriental con plantear las estaciones de la vida y plantear las estaciones del tiempo. Y aquí tenemos, y vean nada más cómo está planteado, un otoño, y un otoño que tiene un significado absoluto, porque en este momento, y no lo olviden, justo cuando va de camino, va de paseo, entra al santuario, es la última vez que se va a convertir en Mitsuha, y después de eso se rompe la conexión. Es casi como si la película nos estuviera diciendo, esa conexión está entrando al otoño y está a punto de desvanecerse por completo. Evidentemente, y digo, aquí sí es un placer, espero que si no disfrutaron la película, por lo menos hayan disfrutado el arte mismo que tiene, que es impresionante, ¿no? Después de eso, viene el elemento acuático, es decir, es prácticamente como pasar a otra estación, y en este pasar a otra estación vemos muy al estilo del viaje de Chihiro, un paso, pero un paso mucho más complicado, es decir, va a ser algo que le va a costar más trabajo, no es intransitable, pero sin duda alguna, esto estoy casi seguro que es un tributo al viaje de Chihiro, es casi evidente, ¿no? Está la esencia de ahí. Y después de eso,
Después de eso, sigue el invierno, y en el invierno es el lugar, después del conflicto, después de que la salva, en donde están más separados, en donde se cruzan y todo, pero ni siquiera sabe la existencia el uno del otro, y el invierno en ese sentido plantea evidentemente eso, y les había dicho que guardaran una imagen de su mente. La última escena de Tokio como tal, y cuando está a punto de encontrarla, plantea esta escena. La primavera. Es evidente, ¿no? O sea, conoce las estaciones, siente las... O sea, si quieres analizar una película japonesa, lo primero que tienes que ver es la estación del año en la que está. ¿Y qué es lo que te quieren decir a partir de las estaciones del año? Punto. O sea, no puedes hacer otra cosa. Si estás viendo una película como Ikuru de Kurosawa, verás que el verano llega y el verano está siempre presente y los personajes están sudando y todo, y es un personaje más el tiempo. Y eso es algo que pocas películas logran hacer, y logran hacerlo de la manera tan bella, y es sutil, porque a menos de que estés como buscándolo, no es tan sencillo y no te molesta, es decir, no te lo avientan a la cara y así como, sí, la primavera llegó, no, es muy sutil. No camina así como en algunos animes que camina entre la lluvia de las flores de cerezo. No, es mucho más tranquilo. Edgar, ¿quieres decir algo? Sí, de hecho, en muchas películas japonesas, incluso animes, es muy constante el sonido de las cigarras, ¿no? Para hacerte saber que está en verano. O sea, sí tratan de hacerte ver este tiempo. Exacto. Hasta en el universo, en el espacio sonoro, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Déjenme ver mi tiempo, nada más 4 minutos. Vamos muy bien, muy bien. Vamos mejor que la otra vez, sin duda, eso me queda muy claro. El último. Bueno, Unión ya está, Unión ni siquiera lo voy a poner en duda, también lo había puesto, sin duda, la idea del destino. Pero ojo, una cosa es hablar de mundo espiritual, y nadie mencionó, porque tenemos un cierto tabú a hacerlo, la parte, es decir, esta es una película religiosa. Una religiosidad extraña, ¿sí? Pero a ver, o sea, ¿qué está pasando? Cambien la de cultura y aquí, virgencita, yo digo, será un episodio de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero virgencita, yo no quiero vivir aquí, la virgencita hace lo suyo, ¿no? Y después de que la virgencita hace lo suyo y cambia las cosas, luego, pues como aparentemente, déjenme ver si es esta yo creo que sí. Vamos a ver si no lo pongo aquí. Una vez que la virgencita hace lo suyo, ¿qué es lo que pasa, segundo momento místico? Cuando está en el santuario con las casitas, esas que ya habíamos conocido con el viaje de Chihiro. ¿Y qué le dice? Mitsui, dame una oportunidad. O sea, si esto no es una película religiosa, yo no sé qué sea, la verdad, ¿eh? Reitero, parece un tabú muy grande, puedes decir, no, es que no, pero claro que lo es. Es una espiritualidad absoluta, que sin ella, toda la trama se cae, por completo. Entonces, bueno, okay. No digo por favor que es como la Rosa de Guadalupe japonesa, nunca lo hagan, pero bueno. Y por último, en los 3 minutos que me quedan, 3 minutitos, falta algo que es muy importante. Nadie lo mencionó, es absurdo que nadie lo haya mencionado, porque está en el título de la película. Y es el nombre. El nombre. Y a ver, maldita sea, y aquí, perdón que me... Pero es que es eso. En las dos películas está planteado el nombre. ¿Qué le pasa a Chihiro cuando se convierte hasta cierto punto en esclava de algún modo y posesa de la bruja Yubaba, ¿no? ¿Qué le pasa? Toma, y la imagen es preciosa, toma los kanjis del nombre de Chihiro, y no es que se los cambie, sino que extrae le quita parte de su esencia, y se queda nada más una partecita que es Zen, ¿no? Es muy raro para nosotros porque pues, no tenemos el sistema kanjis, y para nosotros parecería que necesitaríamos las mismas sílabas, ¿no? Pero aquí fonéticamente cambia, pero es lo mismo, es quitarle la esencia. Les pongo ejemplos históricos, y esto es un pensamiento completamente prehistórico. En términos, aquí, por ejemplo, Michel Foucault es el que habla muchísimo de esta parte de las palabras y las cosas. En el mundo de la antigüedad, decir las cosas y expresar las cosas implicaba posesión y magia. Es decir, el abracadabra, por supuesto que funcionaba, el te doy la palabra, el te doy mi palabra. O sea, ¿qué te estás dando? Te estás dando tu ser, te estás dando el todo. El enunciar tu nombre es la posesión. No olviden en ese sentido, hasta que me voy a universo Harry Potter,
por eso la magia y el embrujo de Voldemort, cuando menciona su nombre, y cuando alguien menciona su nombre se hace presente, y el temor a mencionarlo y cambiarle por el que no debe ser nombrado, justamente por la magia. Aquí J.K. Rowling lo hace muy bien, por la magia que tiene la posesión del nombre. En el Egipto antiguo se decía que si querías acabar con tu peor enemigo, lo que tenías que hacer era borrar su nombre de todas las piedras y papiros que existieran, porque borrando su nombre, borraba su memoria, y es como si nunca hubiera existido. ¿Están de acuerdo? ¿No? Es una idea de existencia vía la memoria, y es bellísima, bellísima completamente, ¿no? Y en este caso específico, y hablando de nombres y de esto, digo, el instante mismo creo que es bellísimo, ¿no? Cuando se tienen que escribir el nombre, y el nombre es la forma en la cual tú puedes tener conciencia de, y bueno, pues él escribe, es cuando todos lloramos porque él no escribe su nombre, ¿verdad? Escribe otra cosa. Félix. Pero es que justo también lo representan con Mayugoro, o sea que al principio están contando de cómo se perdió todo por este gran incendio y que al incendio le pusieron Mayugoro, que hasta la niñita dice como, le pusieron su nombre al incendio, qué triste. Y después cuando cambian de cuerpo, que justo en esta escena del otoño, que están caminando y le dice, con Mayugoro, y el otro, ¿quién? Y otra vez la niñita, no lo conoces, es famoso, o sea, en todo momento. Y justo, bueno, eso que ahorita que lo dice también en... ¿cómo se llama? Makoto Shinkai, el director que también en la película anterior, la del Jardín de las Palabras, o sea, justo también está manejando esta idea de la importancia del nombre y el poder que mantiene, y por eso tampoco lo querían decir. O sea, en esa película es como una inversión de esa idea, ¿no? En la película anterior no lo decían por miedo a arruinar ese lugar sagrado que tenían, y en esta lo quieren tener para no perder esa conexión que consiguieron. Exacto, exacto. Entonces, esa es mi propuesta temática, un poco clavada, no lo voy a negar, pero esa es mi propuesta temática. Depende mucho, reitero, creo que aquí puede haber muchas interpretaciones, la mía no es la única palabra, pero reitero, creo que aquí lo que buscamos en este taller es como abrir perspectivas, crear un análisis un poco más profundo, y ya que el tiempo se acabó, lo único que diré será, y digo, si alguien tiene alguna duda más, por supuesto que yo tendré tiempo para ustedes, pero solo enuncio la última palabra, y por respeto para aquel que tenga una clase, un evento o algo así, ahorita desaparecen así como de mentores, pero la película que dejaremos para la siguiente sesión también es animación y se llama The Breadwinner. Está en Netflix también, The Breadwinner. Vamos a cambiar un poquito de lugar, pero eso nos va a ayudar mucho a creación de personaje y confección de personaje, y seguir hablando de esta gran forma. Traigan, por favor, su esquema de síntesis, cuál es el conflicto, personaje principal, esas cosas que estamos planteando. Y sí, vamos a mudarnos un poquito más cerca de Occidente. Todavía no le decimos completamente adiós al mundo asiático, pero vamos a cambiar ahora sí de geografía. ¿Vale? Tengan un bonito día y me quedo con los que tengan alguna duda. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Todos bien? Muchas gracias, Benji. ¿Dudas, chicos? Bueno, espera, sí, ¿No? perdona. No, adelante. Ya no nos dijiste, Adelante, Diego. ¿tú crees que sí hay un protagonista sobre otro? Yo pienso que está aquí. Yo sí pienso que está aquí. Porque más allá de eso, y me voy a contradecir un poco con lo que había dicho antes, pero es que mucha de la búsqueda la vemos desde su perspectiva, y él es el personaje que va cambiando mucho. Es el que va teniendo un arco narrativo más complicado. A Mitsuha sí la vemos, y la vemos cambiar un poco, inclusive el corte de cabello creo que es el símbolo inequívoco de su cambio, pero su arco narrativo es menos interesante, aunque sí no niego que la forma más correcta de verlos es como coprotagonistas. Eso sí lo creo. Eso sí lo creo. Incluso, Por eso me gustó mucho la tuya, Ilse. Te estoy quitando la palabra, pero es para echarte flores, Ilse. Por eso me gustó mucho tu síntesis. Mucho. Adelante. sí, que incluso, bueno, yo veo a Taki como el principal, sobre todo porque él es quien, por así decirlo, da el paso para cambiar todo el círculo, o sea, como todo o sea, lo de que no se estrelle el cometa. se me fue la palabra, el cometa, ajá.
Y pues él es el que va al santuario con la intención de reconectar con Mitsuha y salvarla, ¿no? Y que pues estén bien. Y yo creo que eso es como de las cosas más importantes de la película, porque si no pasara eso, pues ya hubieran perdido conexión y ahí se hubiera quedado todo. Y se hubieran olvidado uno del otro y ya, o sea, no habría historia. Entonces, Taki es como quien lo hace. Así es, así es. ¿Alguien más? Adelante, adelante. Bueno, todo lo que hizo Taki al final y que dio la conclusión a la película, creo que también era la ventaja en el personaje dentro de la historia, que tenía la ventaja del tiempo. Él estaba 3 años arriba, porque Mitsuha también quiso hacerlo en un principio. Ella dijo, voy a ir a buscarlo, lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Hizo todo lo posible para encontrarlo, solo que ella no sabía en qué línea del tiempo estaba, ¿no? Entonces ella hizo el primer contacto porque deja el hilo rojo. Al final dejó el hilo rojo que a él no se le olvidó nunca, siempre lo trajo con un amuleto de la buena suerte y él tenía la ventaja de los 3 años arriba que dijo, ya sé dónde encontrar porque es mi primera pista. Entonces creo que sí, son como protagonistas. Y es el futuro que afecta el presente y que cambia el pasado de Taki. Es así como ¡pum! Pero bueno, por supuesto, muy bien, Félix. Nada más, es que hace rato, creo que justo fue esa compañera que se me acaba de olvidar el nombre, que dijo que el conflicto iniciaba cuando ella pasaba por el Tori y gritaba todo esto, pero no podría ser también el momento en el que ella le da el hilo rojo, porque de hecho con eso inicia la película. Cronológicamente sí, pero ve el conflicto, porque cronológicamente pareciera que sí, pero si va y ella viaja, quiere decir que ya tuvo ese contacto, y normalmente cuando buscamos un conflicto, lo que buscamos es vía la narrativa cinematográfica, no tanto la cronología de la historia en forma. ¿Estás de Pero acuerdo? igual, o sea, ya habían cambiado de cuerpo antes de que ella lo gritara, fue parte del por qué lo gritó. Es que es eso, o sea, es lo paradójico, una vez más, y por eso no trates de racionalizarlo de manera occidental. Es algo que pasa después, pero que afecta a su pasado y su futuro. Por eso es tan complicado, pero al mismo tiempo tan rico. No es esa cosa de, ay, a ver, Endgame, y entonces Thanos sí puede regresar o nada. Esas son tonterías y errores de cómo plantear el futuro y el pasado. Esta sí es una complejidad máxima, y es una verdadera obra de arte. Ajá. Tontamente se me olvidó, no planteé lo del arpa. Todavía seguimos todos, ¿verdad? ¿Seguimos todos? Creo que sí, creo que nadie se salió. Entonces voy a plantear el final del arpa y creo que a partir de todo lo que hemos dicho, lo van a comprender. A ver, maldita sea, ¿no? El arpa maestrada, a final de cuentas, fue, o sea, la logró tocar Peiwo, pues por todo lo que hemos dicho, con un vínculo de unión, con una idea de espacio-tiempo. Lo único que hizo, en lugar de tocar sus propias melodías, fue hacer que el espíritu, estamos hablando de un momento completamente animista, de un momento de una conexión con el mundo espiritual del árbol que ya no está, pero está al mismo tiempo, y lo que estábamos escuchando no era el arpa, sino era el espíritu del árbol que había vivido todo eso, había vivido las estaciones de la vida, había vivido la guerra, el amor, lo había vivido todo. O sea, la sabiduría de todo de su existencia fue lo que hizo que él tocara el arpa. No, él fue nada más un medio. Él dejó que el espíritu del árbol saliera. En ese sentido, el artista, y esto es de las partes más bellas, el artista no es como el estilo occidental, que el artista se lleva todo, ¿no? Y es el genio que tiene la idea. No, en este caso, el artista japonés es aquel que simplemente deja fluir las fuerzas y hace que se hagan presentes. Wow. Así de simple. Okay. Uh-huh. Bueno, no había planteado un final tan bonito, pero ahí está. Ese es el final de la clase. Ok, otro comentario, chicos. Por cierto, en el chat mandé el nombre de la película. Pero está en Netflix, ¿verdad, Benji? Sí, así es. Entonces, para que ya la veamos. Edgar, creo que quieres decir algo final. Bueno, Edgar, adelante.
este tema respecto al artista y el arpa. No sé qué tanto tiempo haya, pero hay una teoría, una de las teorías básicas de filosofía respecto a la estética del arte, ¿no? Que plantea en un inicio Platón y eventualmente otros como Max Keller, que plantean, digo, el arte subjetivo, la apreciación del arte de forma objetiva y subjetiva, ¿no? Entonces, creo que este sujeto, el que toca el arpa, tenía esas características, ese espíritu capaz de poder producir el arte que los otros no realizaban por ser tan técnicos, tal vez, ¿no? No sé, a lo mejor así lo planteo. Y tan egoístas. O sea, no, en ese sentido, no. Sé que vivimos en un mundo en donde sí, todo está bien, ¿no? O sea, atrévanse a decir palabras que ataquen al otro, porque si no, o sea, si no haces eso, evidentemente, pues estás, o sea, tampoco les digo ataquen al otro, ¿eh? No digan luego, ay, me enseñaron a mí que hay que hacer esta revolución en contra de, no. Pero a veces creo que sí vale la pena arriesgarse un poco a ofender para crear pensamiento. Pero pues si los otros eran egoístas y por lo tanto no podían hacerlo. Muy bien. Si no hay más, y me parece que no hay más, ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes. En serio, disfruté mucho la clase, creo que lo ven, ¿no? En la otra terminé así como muy, muy rápido, esta creo que fue muy pausada y nada me dará más gusto que verlos en la próxima sesión. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en 8 días y de nuevo, gracias. Ahí tienen el nombre de la película en el chat para que tenemos chance en fin de semana la veamos. Muchas gracias por todo, Becky. Bye. Hasta dentro de la semana que entra, chicos. Claro que sí. Bye. Bye.